Caporales. Es una danza que se creó a partir de los ritmos afrobolivianos del sector de los Yungas, del departamento de La Paz en Bolivia, en la década de los años 60. El folclorista boliviano Jorge Godínez Quinteros señala que estos ritmos provienen de la samba o danza de los negritos de los Yungas, que representaba al monarca negro. El tundiquí, que representa la danza del pueblo. La tuntuna, que representa a los consejeros ancianos, y la saya, la danza de los jóvenes en edad de enamoramiento. Historiadores y folcloristas bolivianos señalan que estas danzas son las mismas y que evolucionaron con los años tanto en ritmo como en vestimenta. En la ciudad de La Paz, la familia Estrada Pacheco, que vivía en el barrio de Chijini, fundan en 1969 la Fraternidad de Baile Urús, tomando el nombre de la etnia Urú, que habita la región del lago Popo en el departamento de Oruro, Bolivia, desde hace miles de años. La fraternidad la conformaron con un grupo de amigos, para bailar danzas como la diablada, morenada y cuyaguada, en la entrada folclórica del Señor del Gran Poder. Para el año 1972, tenían preparado presentar una nueva danza al ritmo de la tuntuna. Esta danza la llamaron Caporal. El personaje estaba basado en un capataz, que controlaba a los afrobolivianos de sus comunidades con un látigo, y quien llevaba además cascabeles en sus botas para anunciarles su presencia. Los hermanos Carlos y Jorge Estrada Pacheco indicaron que sintieron la inspiración para crear el caporal cuando observaron a los pobladores afrobolivianos de Tocaña, una comunidad de la región de los Yungas, quienes también participaron de la misma entrada folclórica en los inicios de los años 70. Es así que, mezclando un poco de cada danza, como la tuntuna yungueña, el baile del cusillo y otros, lograron dar nacimiento al ritmo y movimientos del caporal. Víctor Estrada Pacheco, quien falleció en el año 2007, fue el líder que impulsó esta iniciativa, la misma que fue seguida de cerca por sus otros hermanos y luego por el resto de su familia. En un inicio, hubo conflicto entre los grupos folclóricos bolivianos con el nombre de la danza, algunos la llamaban saya y otros caporal. Como lo indican. Por eso comparto con personas como Julio Ortuño y Gonzalo Hermosa, que sugerían mantener el nombre de saya, ya que se había hecho un camino con esto. La solución que pusieron muchos grupos poco a poco empezó a difundirse. Como vemos, cada uno tenía su posición. Los Carcas, en varios discos, como pueden ustedes corroborar, siguieron llamándole saya. Otros grupos, como Proyección, poco a poco pusimos saya caporal. Incluso en la ciudad de La Paz, la tendencia fue de llamarle caporal. Y así diferenciar de lo que se llama afrosaya o saya original. Eso simplemente para aclarar. En 1990 la danza del caporal y el ritmo de la saya entraron con fuerza a Perú. Se puede observar en diferentes medios de promoción turística que Perú identifica esta danza como compartida con Bolivia, o en su defecto, que pertenece a la región del altiplano. Bailándola por este motivo en regiones como Lima, Cusco y principalmente Puno, para la entrada folclórica de la Virgen de la Candelaria. La tesis que manejan en Perú es que esta danza también está inspirada en bailes peruanos como el quirqui, el tundique y los negritos, y que a razón de ello tendrían cierta autoría como país por su creación. Calcín señala que los cascabeles están inspirados en la danza de los quirquis, que usaban los suros del lago Titicaca antes de la llegada de los españoles. Historiadores y defensores del caporal señalan que es una tesis carente de sentido, ya que culturas como la azteca también usaban cascabeles, y no implica que una cultura haya influenciado a otra, sino que son solo coincidencias que el historiador trata de forzar como un referente previo al caporal. Añaden además que no existe una evolución del quirqui, puesto que los suros actuales no poseen vestimenta similar a la danza del caporal, tampoco existe un antecedente de música, ni siquiera usan cascabeles en sus botas para sus festividades. Por otro lado,
lo perciben como un intento de confundir a la población y lograr hacerse con la danza. Hipotéticamente, si se validara la tesis de René Calcín, la identidad cultural y folclórica de Perú se vería comprometida. La marinera también entraría en debate, y debiera ser reconocida como española, por su influencia de la jota aragonesa de la zamacueca. Incluso la gastronomía peruana no estaría exenta de reclamos por parte de China, España, Italia, Francia e incluso Japón por aportar en su creación. Los hermanos Estrada Pacheco, a su vez, negaron firmemente que exista influencia peruana en la creación del caporal. Pedimos a páginas como Perú Caporal que no haga uso de nuestro nombre en publicaciones que no hablan el verdadero origen de la danza del caporal. Aclaramos que esta danza es una inspiración nuestra, basada en el capatazo caporal de la saya afroboliviana de Tocaña, Yungas, Bolivia. Esta danza, nacida en La Paz, Bolivia, no tiene relación alguna con el sector del lago Titicaca, que hoy astutamente quieren utilizar algunos malos peruanos, que no valoran su propia cultura para relacionarse con nuestra danza 100% boliviana, y recordarles a los amigos peruanos, que esta danza ya creada y consolidada en La Paz, Bolivia el año 1972, recién se conoció en el Perú el año 1975, año en que llevamos esta danza a su país por invitación del señor Daniel Huacani Calcín, quien como buen peruano, y amante de su propia cultura, reconoce a la danza del caporal como 100% boliviana. Y decirles a ese pequeño grupo de peruanos, que quieren confundir al mundo con el origen de la danza boliviana del caporal, que no es lo mismo, el caporal, personaje, que la danza del caporal, que nosotros como familia boliviana, tuvimos la creatividad e iniciativa para aportar a nuestra gran cultura con una nueva danza. Amen su propia cultura. Hermanos Estrada Pacheco. Señalar que las danzas afroamericanas son propias de un país, para apropiarse del caporal, es desconocer la historia de nuestro continente. Ya que en todos los países colonizados por los españoles, los africanos dejaron su herencia musical, y Bolivia cuenta con su propia versión de la danza de los negritos desde hace más de un siglo, misma que con el pasar de los años, se llamó los negritos de Tundiquí y posteriormente solo se lo conoció como Tundiquí. Indican historiadores y folcloristas. Desde la perspectiva de la danza y los trajes ha habido unos cambios terribles desde el principio, ¿no? Se podría decir que en todo el mundo hispánico, durante la colonia, hubieron manifestaciones diversas de bailes, se puede llamar de los negritos. Hay muchos ejemplos. Tuntuna linda, tuntuna tú eres mi amor, contigo me van celando, contigo me de casar. El Tundiquí, conocido anteriormente como la danza de los negritos de los Yungas, marcó su presencia en Bolivia en la década de los años 60 y recién fue conocido en Perú 10 años después, gracias a los medios de comunicación bolivianos. Tanto historiadores como población puneña y peruana con interés de esclarecer la verdad, argumentan. La influencia boliviana en nuestro departamento, y como Puno siempre ha sido la puerta trasera para los gobiernos, había mucha influencia de los medios de comunicación boliviano en Puno, en Ayaviri. Yo me acuerdo que el año 1976, que yo ya iba al jardín, escuchaba mucho Radio Panamericana de Bolivia, Radio Illimani, y sucede que en estos medios de comunicación inclusive se escuchaba la música, todos los horarios de teatro que se tenía ahí en estos medios de comunicación. Y me acuerdo que una vez, escuchando el famoso ciruelito, tocaron el tundique, y ahí un día, conversando con mi profesora, le decía a mi mamá, habían ido los padres de familia a la reunión, que bailáramos el tundique. Y fue la primera vez, muy niña, que me puse una faldita roja y mi mamá se le ocurrió pintarme con betún todo el cuerpo para hacer de negrita y a los niños de negritos, ¿no? Entonces ha jugado, y como juega un papel importante
los medios de comunicación, Bolivia se escuchaba al 100% en todo Puno. Y tal es así que las radios bolivianas llegaban a Sicuán y a Espinar en amplitud modulada, ¿no? Entonces era nuestro mayor proximidad con los medios de comunicación. Bolivia definitivamente ha influido mucho en nosotros, sobre todo en el tema de música y también para ir a hacer las compras de la ropa, me acuerdo, las telas, la ropa, desde Ayaviri, mis abuelos, zona comercial, la zona de Santa Rosa, Nuñoa, Ayaviri, Cusco, se iban a comprar a Bolivia, y como ahora sucede también, ¿no? Entonces, esto de los medios de comunicación definitivamente para mí han jugado un papel importante para esto. Solamente eso, muchas gracias. La influencia boliviana en Puno y el sur peruano tuvo un gran impacto en sus costumbres y folclore, así lo respalda el reconocido folclorista e historiador peruano Javier Salas. Que a diferencia de Vladimir Calcín, Salas apreció en persona cómo las danzas y ritmos bolivianos entraron a Perú. Por la tesis que yo sostengo, he recibido críticas. Un historiador puneño ha tratado de sustentar la teoría de que los caporales sí tienen génesis en el altiplano puneño, y sostiene que en la época de los incas se bailaba una danza de los quilquis, que era una danza que se bailaba con cascabeles. Pero yo juzgo de que el historiador, amigo mío además, no es músico, porque él, ¿cómo puede comprobar que ese ritmo musical con el que se bailaban los quilquis es aporte afro y por lo tanto obliga a que se escriba en compás compuesto, o 12 octavos o 6 octavos, que es el compuesto, el compás que más se acerca a la expresión rítmica del tundique tuntulico? Hemos estado tratando de investigar, y cuando tú escribes en compás simple 2/4, si no eres puneño, si eres un alemán, lo vas a leer con otro sentimiento. No vas a encontrar el feeling que nosotros sí hemos encontrado. Y coincido con investigadores bolivianos en el sentido de que esto viene de la Navidad afro-boliviana, el ritmo del mundo. Algunos activistas peruanos, en su intento de reclamar este ritmo afroboliviano, señalan que existió el tundiquí colonial. Hasta el día de hoy, no existe algún dato o historiador que lo autentifique o lo demuestre. Se considera que solo es una creencia basada en especulaciones. Javier Salas explica la diferencia entre los ritmos afroperuanos y el afroboliviano del tundiquí. De la musicología que trajeron los españoles es la fiesta de la Navidad. Nadie se ha sustraído a la Navidad, todos, inclusive los negros. ¿No? Para pam 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 param pam para pam 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 pam. ¿Qué es eso? La Navidad negra, chincha, atajo de negrito. Para pam 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 para pam pam. Fíjense el pulso. Si yo marco el pulso a negra, para pam pam param pam para pam pam param para pam pam pam. Si marco el pulso a corchea, para pam pam param pam para pam pam pam. Fíjense la métrica. Y la Navidad afro-boliviana, param pam pam pam, niño Manuelito, param pam pam pam, param pam. Música de Navidad afro-boliviana. Tarapapam pam param pam para pam Perú. Paraidaranta pam param pam pam, afro-boliviana. Y si yo marco en corcheas el pulso ese, tarapapam pam 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 tan 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 pam pam pam, taranta tan pam 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 pam. No todas las músicas tienen que obedecer a una misma métrica, a una misma velocidad, a un mismo tempo. Siempre hay formas musicales y géneros más lentos y otros más rápidos. Si a esta música de la Navidad afro-boliviana, tarapapam pam 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 pam, la hacemos más lenta, ¿qué pasó ahí?
¿Dónde está mi negra cantando, cargada de su guaguita bailando? Y listo. Esa es la música. El ritmo básico, el sustento rítmico, el tundiqui, el tundiqui. Y eso es la primera danza que se creó, obviamente muy entrada ya en la República, es más, entrado ya en el siglo XX, es el tundiqui o tundique. Y que yo sepa, aquí está Lalo Wilson, continuo investigador, o en su momento hablé con don Jorge Wilson, si él había escuchado de los tundiques en su momento. Don Jorge le he dicho que no, es verdad. Entonces no podemos apropiarnos de algo que no es nuestro. Hay mucha gente que con mucha facilidad dice, no, eso, el actual Bolivia era el Alto Perú, así que todo lo que se produce en el Alto Perú es nuestro. Mentira, señor. Si el producto artístico ha nacido después del 6 de agosto de 1824, la frontera lo dice, es boliviano. No puedes apropiarte de algo que no es tuyo. Y encima, salvo que alguien aquí me desmienta, yo no he encontrado negros ni en Ollachea, ni en Cuyucuyo, en el Brae, no he encontrado. Vamos para Chincha, ¿no? Tú vas ahí, chévere, en la Victoria, etc. Entonces, partamos de esa situación. ¿Dónde está mi negra bailando, cargada de su guaguita bailando? ¿Dónde se ha metido mi negra, con la saya de tundiquis bailando, con la saya de tundiquis cantando? Negra samba, aunque tunante, siempre adelante. Esta fue la entrevista que realizó el historiador y folclorista Ariel Villazón al creador del ritmo de la tuntuna, Freddy Suazo. La historia de esa palabra, la palabra tuntuna. Bueno, se refiere más que todo a la parte de cuando uno es niño, te repito, que nosotros hablamos en forma diminutiva. Yo no sabía que era fiesta. Cuando me llevaban mi padre a las fiestas, antes de haber pronunciado la palabra tuntuna, él me llevaba a las fiestas. Y pues en sus hombros para que vea a los danzarines, en fin, todo aquello. Y cuando se me venía en gana, venía ese capricho de querer ir a las fiestas en cualquier momento, yo le decía a mi papá llorando, le decía, papito, llévame por favor a la tuntuna, quiero ir a la tuntuna, llévame a la tuntuna. Esa era mi palabra favorita para ir a las fiestas, pero yo no sabía qué quería decir fiesta. Por eso que yo como había escuchado el sonido de los bombos y los diferentes instrumentos, el ritmo de la tuntuna está derivado entre el tundique y entre la cuyagua. Perfecto. Lo hemos realizado primeramente, y como que para alimentar al show de los payas tuve que ver la forma como llamar a la expectativa mucho más de lo que nosotros hacíamos nuestras interpretaciones con el folclore boliviano. Entonces busqué la forma más adecuada para hacer este nuevo ritmo que lo he titulado La Tuntuna, porque me acordé el nombre cuando era niño, porque lo he agilizado. Hoy por hoy lo conocen como saya o como caporal, pero eso simplemente es tuntuna. Hay una sola, no hay caporal, no hay saya. Saya es otro ritmo que es sincopado, y el caporal no es ritmo, es una danza en base al capataz. La primera tuntuna que usted hizo, ¿qué le tituló la primera vez? Yo tenía esa idea
dedicarle, digamos, y hacer que como cuando hacen un tema, un ritmo, y le dedican al nombre, lleva el ritmo y el nombre de la canción, lleva el mismo nombre. El mismo nombre. Bueno, entonces yo no era perito en literatura, yo no hacía muy bien las poesías. Entonces busqué al amigo perfecto que era muy profesional, en este caso a Cocomanto. Cocomanto. Jorge Mancilla. Lisura no es una vergüenza, tomando cerveza con tanta pobreza. Ah, esa es la primera tuntuna entonces. ¿Cuántas hizo? Usurparon, te cuento, los grupos Alborada, sin autorización de los autores, la tuntuna lo cambiaron la letra en quechua, Cisari Lucero, no sé si conocen, se adjudicó con el nombre de ellos, del Sixto Aybar. No, mira, en ese tiempo no había dónde registrar en Bolivia. Solamente el disco es el que pueda hablar, es testigo. La evidencia. La primera tuntuna, ¿se acuerda el año que se lanzó? Sí, el 1970. 70 es el año que lanza la tuntuna. Ya, entonces, ¿usted puede asegurar que no existe ningún otro grupo peruano que tenga antes del año 70 haya lanzado este ritmo? ¿O chilenos? No hay. Yo había peleado en Lima hace unos 40 años atrás, si no me equivoco, cuando yo hice conocer como creador de la tuntuna, y entonces hubo un personaje que era estudioso, historiador de la música peruano, de Puno. Yeah. Entonces me invitó para hacer yo estaba en Radio Nacional, por entonces hablando con unos artistas, no me acuerdo qué artistas eran. Entonces ahí yo lo había mencionado. Hablamos así telefónicamente, yo de la radio y él por teléfono. Entonces él me dijo, usted se cree autor cuando, en cambio, Puno, nosotros la tuntuna es peruana porque data de no sé qué siglos, me contó. Y era mentira, pues hermano, era mentira. Entonces, ¿qué hice? ¿Por qué no viene usted aquí a la radio para poder así hablar personalmente? Debatir. Y no vamos a hablar por otro medio que cualquiera se puede ocultar, ¿no es verdad? Entonces quedamos a una hora al día siguiente. Este señor, este personaje no vino para nada, llamamos y llamamos, nada, no, absolutamente no vino, no apareció para nada. Entonces ahí me dieron la razón los mismos que estaban ahí, los que me estaban entrevistando. Y así sucesivamente, porque yo viví 2 años en Lima. Dice que la tuntuna se ha creado en Yunguyo, que era paso de los negros a Yungas. Esa historia, ¿ha escuchado esa historia? Porque a mí me parece bastante inverosímil y que el nombre Yunguyo y Yungas realmente tengan que ver. ¿Quién ha inventado eso o sabe algo? Yo me imagino que se ha propagado a través de un amigo que vive en Yunguyo, que vive también, que radica en Europa. Se llama Tipunco Candia. Él ha sido muy cercano a mi persona, que yo pasé infinitamente, o sea, digamos, varias veces por Yunguyo. Me quedé cualquier cantidad de veces en Yunguyo, así, digamos, disfrutando a través de las reuniones con personas de Yunguyo mismo, los hermanos Candia, los hermanos, ahorita no recuerdo muy bien, que era ex integrante de los Carcas, Mengoa. Miguel Mengoa. Los hermanos Mengoa, los hermanos Candia. ¿Quién puede ser testigo y quién puede decir toda la verdad sobre esto que están llamando que es propio de Yunguyo, todo eso? El mismo Candia, Tipunco Candia y los hermanos Mengoa, porque creo que ellos son los que han desatado este comentario. Hermanos de Chile y Perú, por la mala información que tienen referente al ritmo de la tuntuna y a la creación de la tuntuna, pues quiero informarles y aclarar este punto tan importante para que no haya controversia alguna, pues yo soy Freddy Suazo, creador absoluto de la tuntuna. Yo soy boliviano de nacimiento y pues
nuevamente, reitero, para que no haya ninguna mala información, pues quiero poner punto final a esto, agradeciendo a mis hermanos de toda Latinoamérica, porque la tuntuna es netamente boliviana y yo soy su creador. El testimonio de Freddy Suazo es respaldado por el historiador y folclorista peruano Javier Salas. Decía yo que los bolivianos, nuestros hermanos bolivianos, por quien hay que sentir el mayor de los respetos por cualquier ser humano, por cualquier prójimo, ellos arman la tuntuna como danza nueva de competencia y pues añaden una nueva vestimenta, el ritmo ya lo hemos explicado, el bombo reemplaza los tamborcitos y aparece otras músicas sobre el mismo ritmo. 5 por 8, 40, 40 cholas yo tengo. Ahí está la tuntuna, y N músicas de la tuntuna. ¿Qué pasó? La tuntuna ya entró a la fiesta de la Candela. Nosotros, mi familia y yo, vivíamos en el barrio Miraflores, que es del Arco de Usto, un poquito más arriba, para quienes conocen Puno. Y estaba la tuntuna del barrio Miraflores. El año 68, el año del tricentenario de la Fundación Española. Tuntuna Miraflores. En el barrio Victoria se creó también la tuntuna del barrio Victoria. Las primeras tuntunas que tuvieron incursión en el concurso de la fiesta de la Virgen de la... Llegado cerca al año 70. Los amigos Estrada Pacheco, que son un conjunto, una familia de intérpretes de estas formas, danzarios musicales, señalan que ellos fueron los creadores del caporal. Y de un lado tenemos que Freddy Suazo, el director de Los Payas, declara él, y muchas veces lo ha declarado, de que él es el inventor, el creador de la tuntuna. ¿Cómo refutarlo? Lo concreto es que la tuntuna es un estadio posterior al tundito, con características diferentes de vestimenta. Para inicios de la década de los años 90, llega la danza del caporal con su ritmo y vestimenta propia, por primera vez a Puno. ¿Cómo llegan los caporales a Puno? Yo ya estaba en Lima, habíamos formado el conjunto musical Puno, con el apoyo del señor Alberto Fayoni, y ensayábamos en la casa del músico puneño Pedro Málaga, en Lince. Y Basilio Mamani, un músico que vive actualmente, el año 90 va a Puno a la fiesta. Yo ya estaba en Lima. Va a la fiesta y me dice: profesor, ha aparecido una nueva danza en la Candelaria, en la fiesta, año 90. ¿Nueva danza? ¿Cuál? Los caporales. ¿Y cuáles son los caporales? Y él mismo toca la música que yo la logré escribir, y era para pam, 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 tararay, raray, ray, ray, para pam, pam. Y yo le digo: pero si es la tuntuna. ¿Por qué caporales? No, le llaman caporales y el paso es más lindo, más bonito. Yo me fui hasta La Paz. Vi la entrada universitaria el 6 de agosto del 94. Qué hermoso. Cómo bailan los bolivianos los caporales. Ariel Villazón explica la controversia que surgió en los años 90, cuando músicos peruanos como el Chato Grados quisieron hacerse de la autoría del ritmo del caporal. Esto indignó al grupo de damas bolivianas residentes en Lima, incluso intervino la embajada boliviana en Perú. Hay que ser sinceros, en lugares como el Perú y Chile surgieron intentos de apropiarse de este ritmo de saya. Conozco un caso, por desinformación probablemente, un conocido músico peruano, el señor Chato Grados, en su programa en reiteradas veces había dicho que la saya era un ritmo peruano, y claro, confundió a mucha gente. Afortunadamente esto se aclaró mediante gestiones de la Embajada de Bolivia y las damas bolivianas que radican en Lima. Sí, han sido muchos programas, no solamente en canales sino en radio, de que nuestro folclore ha sido traspasado, es decir, apropiado por el Perú, y nuestra actividad era principalmente recuperar y hacerles entender al pueblo peruano de que
ese era nuestro folclore y ellos no podían apropiarse de ellos. La saya, por ejemplo, dijeron 1000 veces de que era peruana, dijeron de la diablada, hasta los tobas, inclusive del tinku. La embajada toma mucha parte en esto para recuperar y para hacerles entender a ellos en reclamos, pero también necesitamos nosotros apoyo del pueblo boliviano. ¿Te enteraste que Chato Grados en su programa había dicho que la saya era boliviana y qué hizo la comunidad de damas bolivianas en Lima? Bueno, elevó, como es un decir, el grito al cielo. Y ellos lo desmintieron en su programa, en los canales y en radio para rectificar que la saya era boliviana. Entre lo que es el tundiki, el viejo tundiki, el ritmo del 1-2-1-2, el caporal y la tuntuna, estamos hablando exactamente del mismo ritmo. No, como diría un boliviano, es la misma chola con otra pollera. Ustedes van a ver que esto lo corroboran la mayoría de la gente entendida en música. Así que, amigo peruano, chileno, colombiano, ecuatoriano que estás viendo esta nota, cuando te digan que el caporal es otro ritmo, es solo por una explicación. En realidad, el 1-2, este ritmo que escuchamos, es el mismo. Ese fue un parche, una solución que salió de los artistas. También músico, tocas percusión. A nivel de percusión, lo que llaman tuntuna y lo que llaman, bueno, caporal, aunque, bueno, un tiempo se llamó equivocadamente saya, rítmicamente son lo mismo. Claro, son lo mismo. Sí, son lo mismo, solamente que más ralentado. Estrada introducen el baile de caporal. El baile. Porque el ritmo seguía siendo el mismo que tocaba. Obviamente. Tuntuna sigue siendo el ritmo, no tenemos dónde perdernos. Porque ¿dónde está mi negra bailando, cargada de su agüita cantando? Ese es un caporal, llámese tundiki, es un tuntuna o caporal. Es lo mismo. Tenemos el mismo tum. Todo lo que hemos hablado ahora ha sido en torno al tema rítmico, a los ritmos. No hacia los bailes, que sí tienen sus diferencias, seguramente porque la gente que baila le va a encontrar diferencias. No estoy negando aquello que vamos a abordar en unos instantes, el origen ya de los bailes. Y vamos a contar un poco la evolución. Sin embargo, para que quede claro, vamos a concluir que hay 2 ritmos solamente, en líneas generales. Uno, que es el africano, el que viene de los yungas, de orígenes africanos, llamado saya o afro-saya, que quede clarísimo. Y el otro es un mismo ritmo llamado en diferentes épocas con diferentes nombres. Se llamaba al principio los negritos, es lo más antiguo que se conoce. Algún momento se ha llamado negreada. Otro tiempo, más o menos desde fines del siglo pasado, se conoce como tundiki, tal vez simultáneamente con los negritos. Alguna vez se los confundía, pero estaban hablando del mismo ritmo a nivel de golpes, por ejemplo el 1-2 que hemos hablado tanto. Después se llamó en los años 70 tuntuna. Más adelante con los carcas, ya sea como algunos quieran verlo, por error se llamó saya, pero bueno, ya se ha aclarado desde estos debates que hubieron en los años 90, en el año 94, más o menos 93, se empezó a llamar saya caporal y actualmente casi una gran parte de la gente le llama caporal, pero estamos hablando de un solo ritmo. Aquí van a ver una tabla que les voy a dejar. Desde la perspectiva de la danza y los trajes ha habido unos cambios terribles desde el principio, ¿no? Es que estos bailes, el baile del caporal, etcétera, surge a partir de bailes en el pasado que se llamaban el baile de los negritos, que se hacían en los carnavales o digamos algún tipo de manifestación callejera, y pues fue evolucionando como todos, ¿no? De ahí que en determinado momento se llama, al mismo tiempo se le llega a llamar tundiki negritos. De niño yo todavía he visto este baile. Y el traje al principio seguramente era muy sencillo, era simplemente ropa blanca para emular a la gente, digamos, africana, sobre todo en el caso boliviano, a la gente de los yungas. Yo cuando era niño se bailaba la danza de los negritos, donde bailaba y cantaban eran tamborines secos y una tropa de, por decirte, de 15 mujeres disfrazadas con sus cositas así, y los hombres así en tropa y un caporal por delante.
Posteriormente fue cambiando también y hay evidencias de que hay una influencia cubana que va a explicar Mauricio Sánchez. La entrada de Gran Poder. Y ahí están los negritos estos, no sé qué les dicen, pues no tiene audio. Con sus máscaras, como ahora aparecen unos personajes en los caporales con una barba, representando ser negros, tocando un tambor y están con guaracheras. En los años 40 nosotros ya tenemos por lo menos 20, si no más años, de influencia del cine. Y 20 a 30 años, en los años 40, de influencia de la música grabada y de la radio. ¿Eso qué quiere decir? Estamos en el mundo de la industria cultural, el mundo de los consumos masivos. Una de las cosas que hay en el cine de Hollywood de los años 20, tú sabes que la primera película sonora, el cantor de jazz, es justamente un hombre que se pinta de negro, se pone guantes blancos y sus labios rojos, que imita a los negros. En los años 20, especialmente en los años 30, las películas cubanas y mexicanas, donde aparecen estas orquestas de ritmos afrocubanos, se vuelven muy populares. Todavía no es el mambo, es el son, la rumba, la guaracha, son otros ritmos. El mambo en los años 40. Se vuelve muy popular la imagen de lo que se llama el negro afrocubano. ¿Qué tiene característica? Que toca un tambor y que tiene guaracheras. Las guaracheras, estos volados en las mangas, son también un producto folclórico del propio nacionalismo cubano, que no debe de haber existido, lo han debido inventar por ahí, yo no sé mucho. De La Paz, de los mediados de los 40, están con guaracheras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es gente mestiza, sectores cholos de la población paceña, es decir, gente que no ha tenido grandes estudios, que han visto que la vieja danza de negros, o de negritos, como se llamaba, de la cual hay muchísimas pruebas en el siglo XIX, y que existe en toda América Latina, en cada lugar hay una variación de la danza de negritos. En Pasto, por ejemplo, hay la danza de negros y blancos, tú tienes danzas de negritos en todo lado, en Huánuco, en el Perú, en todo lado. En todo lado donde hay población indígena, es una suerte de... México también. En México, ahí, en Guatemala, una suerte de convertirse en el otro, una especie de burla. Es decir, yo voy a bailar de negro porque los veo como unos personajes muy chistosos con su piel negra. Esto es muy popular. En los años 30 probablemente, pero con fuerza en los 40, esta gente popular está usando las influencias que les llegan de Hollywood con tradiciones más antiguas y crean personajes que les empiezan a llamar negritos de la tuntuna, negritos tundiquis, negritos moururatas, cualquier cantidad de expresiones que se refieren a una sola cosa, el prejuicio racial carnavalesco, donde yo me burlo del otro. ¿Y de quién? En este caso del negro. Los trajes se van modificando, ¿no? Y en realidad, ya en la época que se llamaba tundiquio o baile de los negritos, se usaba este tipo de trajes muy diferentes y además muy desordenados, como también nos va a aclarar el maestro Mario Leyes. Era un baile un poco libre, ¿no? No habían pasos exactos, era más una cosa muy natural, muy de carnaval, porque eran los carnavales donde venían. No era hecho por la gente de Yungas, era hecho por gente del altiplano. Es justamente lo que después va a resultar en los caporales, ¿no? Pero eran... tampoco puedo decir que a mí no me parecía muy auténtico porque tenían unos disfraces con blusas cubanas, entonces tenían muchos aspectos de piratas. Entonces no se puede decir ni definir esto era así o la cosa era así, porque en los carnavales la gente hace lo que quiere, ¿no? Ese es el gran problema de nuestro folclore, que está tan maleado e influenciado desgraciadamente por el carnaval, porque cada grupo, por ser mejor que el otro, hace innovaciones que cada vez deforman más. Ariel Villazón da a conocer el origen del personaje caporal en esta danza. Respecto al baile, obviamente los caporales surgen de una manera muy curiosa. Según investigaciones, se sabe que el baile de los negritos llevaba al principio, en las primeras danzas, 1 o 2 caporales, incluso en la tradición yungueña, de la saya yungueña,
También hay un representante de lo que se podría llamar el caporal, ellos le llaman el chicotero. La danza de los negritos, donde bailaban y cantaban eran tamborines secos y así en tropa y un caporal por delante. El caporal venía más ataviado, más simpático, con su látigo y hacía más movimientos. Hacía movimientos más, digamos, coreográficos, ¿no? Y los otros simplemente hacían esto nada más. A alguien se le ocurrió decir, bueno, pues ¿por qué no los botamos a todos los negritos y hacemos una cantidad de caporales y hacemos más movimientos? Ahí han nacido los caporales. De gente que todavía vive a fines de los 60, principios de los 70, que son los hermanos Estrada. Se les reconoce la aparición de esta danza, obviamente utilizando elementos de la misma evolución. Por ejemplo, estos volados que se usaban en los brazos ya existían en el baile del tundiki, en el baile de los negritos. Pero lo del sombrero, las botas y todos estos elementos, seguramente ellos los han extraído de otras fuentes. Hay que reconocer que hay pues elementos argentinos en el traje de caporal, por ejemplo, que han inventado los Estrada. ¿Qué puedes hablar de los gauchos troyeros? ¿Qué son los gauchos troyeros y qué tanto influyen en el traje de caporal? No, yo fui más lejos, ahora que estuve en Tilcara. Estaba hablando de las influencias que la música argentina tiene en la música boliviana. Y les puse el ejemplo del traje del caporal inventado por los Estrada. Y claro, una cosa que les causó mucha sensación fue cuando les dije que el caporal, entre otras cosas, está influenciado por la imagen de Sandro el gitano. Se rieron mucho porque Sandro, ¿qué tiene que ver con el caporal? Pero es verdad porque además me lo dijo Carlos Estrada, me lo dijo Víctor Estrada, o sea, es verdad. En el periodo que va entre fines de los 60 y principios de los 70, 68, 69, 70, 71, esos años, tú sabes que es la época de la nueva ola, es decir, la aparición de músicos y de espectáculos, pero especialmente de una producción discográfica, que al influjo de los Beatles, del rock and roll, unas cantidad de cosas, empiezan a hacer transformaciones en la cultura latinoamericana. Es muy interesante porque a fines de los 60 en La Paz venían muchísimas compañías de danza y bailarines solos argentinos que se llamaban con nombres muy estrambóticos, que eran bailarines de malambo. Y tú los tenías en las boates paseñas, el bailarín tanto, el bailarín tal, y tú ibas a ver, incluso en los teatros, a un bailarín de malambo porque era algo que estaba de moda. Es muy complicado volver porque ni siquiera ellos pueden reconstruir cómo fue, pero yo me imagino que esos Estrada, que son un grupo de jóvenes de orígenes populares, sus papás vienen del campo, de las provincias de La Paz, que viven en el Gran Poder, que es hasta ahora una zona de mercado y digamos una zona chola de La Paz, que no han tenido grandes estudios, que se han dedicado al comercio. Ellos están influidos por todo. Víctor Estrada tenía su amplificación, o sea que tenía los discos de lo último. Escuchaba a Sandro, escuchaba, no sé, Palito Ortega, todo lo que estaba de moda. Ellos están influidos por el cine, por la nueva ola, por los hippies, por Sandro. Ven la imagen del gaucho, ven la imagen del gitano o cíngaro, como se puso de moda en esa época, y crean este híbrido que es una especie de personaje, que es un gaucho. Con pruebas, fundamentos y el aporte de historiadores, folcloristas y población boliviana como peruana, se puede decir firmemente que el caporal es una danza surgida de los ritmos afrobolivianos y de la creatividad de los hermanos Estrada Pacheco, que no solo conquistó a Perú y Chile, sino también al mundo entero. Y lleva la marca de hecho en Bolivia. Toda la gente me está mirando porque soy caporal.
corazón.